Bueno, hola Sabri, acá estamos haciendo esta entrevista para La Banquina. Bueno, es una revista que aborda diversidades de temas que nos interesan a algunas personas aquí en Pergamino. Y bueno, a mí me invitaron a contar la experiencia de los trabajos que hacemos en el Colegio Nacional, que hacíamos, porque ya me jubilé, Sabri, Jóvenes y Memoria, y en el 2009 trabajamos el tema del monocultivo y de los efectos del glifosato y de todo lo que sucedía alrededor de eso, sobre todo en nuestra ciudad y en el partido de Pergamino, también en las zonas rurales. Así que bueno, como me tocaba este mes trabajar sobre ese tema, me planteé qué pasó desde el 2009 hasta ahora con este tema, y se me vino claramente tu imagen, porque bueno, para mí has sido como la referente más importante en Pergamino, y no sé si por una zona bastante extensa, en relación a tu testimonio referido al tema que nosotros trabajamos en el 2009. Así que bueno, por eso te agradezco enormemente que hayas aceptado esta charla. ¿Mm? Vamos a hacerla así como una charla. Así que Bueno, bueno, la agradecida soy yo, Claudia. Soy yo la agradecida porque realmente son muy pocos los medios y son muy pocas las personas que se involucran en el tema y que hablan del tema, y por eso que la agradecida soy yo en representación de toda mi familia, por supuesto, y de todas las personas que hoy están en la misma situación que mi familia. sí. Contanos, Sabri, cómo empezó todo este involucramiento tuyo con este tema. ¿Cuál fue tu experiencia personal que te hizo llegar hasta acá? Bueno, en principio vos recién mencionabas el año 2009. Yo creo que ya en el año 2009 empezábamos a recorrer distintos espacios para saber lo que estaba pasando, ¿no? Porque mi familia, cada vez que se fumigaba, viviendo frente a un predio de soja en zona urbana, bueno, tenía distintas afectaciones en la piel, en las zonas de las vías respiratorias, inflamaciones, y bueno, se iba replicando cada vez que se fumigaba, hasta que en el 2011 me encuentro embarazada de 5 meses de gestación, y bueno, volvieron a fumigar. Ese día fumigaron con algo que era muy fuerte porque el olor era insoportable, ¿no? El olor a veneno, pero fuerte, fuerte, que era inaguantable. Y bueno, lamentablemente, producto de esa inhalación de agrotóxicos, esa noche pierdo a mi segundo hijo. Bueno, a partir de ahí, de pasar por todo un proceso, ¿no? de recomposición, yo creo que una mujer nunca se pone al 100 de nuevo después de pasar por eso, ¿no? Después de sentirme morir tantas veces, como lo digo siempre, porque realmente me sentí morir muchas veces, golpeando puertas, esperando que alguien me atienda, esperando que alguien me diga, quédate tranquila, que te vamos a dar una mano, quédate tranquila que te vamos a ayudar. ¿Y Pero vos no pasó. en ese momento vos eras consciente que lo que te había pasado era producto de los agrotóxicos? En realidad veníamos con distintos síntomas, y esa vez que perdí el embarazo tuve todos los síntomas de intoxicación, se me quemaron las fosas nasales, la garganta, parte de la boca. Y bueno, quien me atendió me dijo, esto es una intoxicación por los agroquímicos, pero si yo te lo pongo en un escrito, a mí me salen a matar. Esa fue la respuesta que me dio mi médico cuando Claro. me atiende ante la pérdida de mi embarazo, ¿no? Entonces, a partir de ahí,
me di cuenta que era algo más profundo. Si bien yo ya era docente en salud, yo realmente no había vinculado tan de lleno todo lo que venía pasando, ¿no? O sea, yo lo tomaba como algo tópico, algo más externo, y nunca imaginé que iba a pasar por eso. Sí. Nunca imaginé que iba a pasar por eso. Y ahí, bueno, fuimos conociendo de la temática, fui profundizando, fui investigando, fui conectándome con otra gente que también había tenido distintos problemas. En un inicio se conformó una asamblea, que es la asamblea que hoy mismo sigue vigente, ¿no? Una asamblea que se llama Asamblea por la Vida, la Salud y el Ambiente. Sí. Fuimos un grupo un tiempo, después de eso seguía golpeando puertas porque yo necesitaba que pararan de envenenar, porque mi hija se empezó a enfermar cada vez más. Los médicos no le encontraban qué era lo que tenía. Tampoco yo honestamente no lo relacioné, no lo vinculé porque iba más allá de todos estos síntomas que te contaba anteriormente. Ella tenía problemas en sus huesos, que se lo descubrieron mucho después, es decir, cuando ella cumple 14 años, recién ahí vimos con un médico que empezó a indagar toda la cuestión, ¿no? Pero nunca antes ningún médico nos había preguntado si vivíamos o estábamos expuestos a las fumigaciones con agrotóxicos. Y esto también es algo, ¿no?, gravísimo. En el año... Perdón, ¿a cuántos metros de tu casa fumigaban, Sabri? ¿A qué Y distancia, más más o o menos menos? a 10 metros, 15 metros, porque el señor que me fumigaba tomó parte de la calle para sembrar. Ah, Tomó parte, así y que es recordanos una calle. en dónde vivías. Yo vivía en calle Mansilla, entre 14 y 12. Es todavía parte del barrio con calles por números. Y bueno, justo frente a mi casa había un pequeño predio donde se sembraban soja. Tampoco era un predio tan grande como para justificar esa actividad, ¿no? De Sí. hecho, de acuerdo al código de zonificación, se ubica en una zona urbana. O sea que Exacto, estamos hablando que era más claro, grave aún la situación porque no se permite ese tipo de actividades. claro. Y asimismo, después de todos los reclamos que se hacían en la municipalidad, en la Secretaría de Salud, nadie se acercaba, nadie se acercaba. Y si iba algún inspector, algún vecino veía que se llevaba algún cerdo, esto era realmente gravísimo porque nosotros estábamos en ese lugar y venía la vecina y me decía, mira, vino la camioneta de inspección y se fue con un lechón. Así me decía. Impunidad Eh, total, impunidad total. Era algo muy alevoso, muy terrible, incluso cuando generamos la denuncia en la Fiscalía de Pergamino, bueno, realmente no pasó absolutamente nada, ¿no? ¿Te Entonces, recibieron? ¿Te recibieron, me Sabri? recibieron la denuncia, me recibieron la denuncia, pero pasaban los meses, yo volvía a ir para corroborar o para ver, para preguntar si había pasado algo. Yo no era abogada en ese momento. Yo buscaba algún abogado que me pudiera acompañar ante la justicia para ir a fondo con toda esta problemática antes de que mis hijos se enfermaran como se enfermaron. Y lamentablemente no conseguí quien me representara, quien fuera de lleno con toda esta problemática, ¿no? No, Y como te decía hoy, después de sentirme también tan, no sé si humillada es la palabra, porque iba a algún lugar, por ejemplo, a la Secretaría de Salud, y me decían, sí, esperá que ya te van a atender. Y yo me sí, acuerdo que me quedaba con mi carpetita, ahí con mi carpetita en mis manos, y pasaban 2 horas, 2 horas y media.
3 horas. Y yo preguntaba, ya se habían ido por el otro lado. Entonces, una falta de consideración y de estrato un total. destrato que no te imaginas cómo te duele, Sí, sobre todo porque realmente tratándose de tu salud, de la salud de tu familia, que me estabas contando vos de tu hija cuando yo te interrumpí con una pregunta, pero vos me estabas relatando justamente que después de tus síntomas empezaron tus hijos a tener síntomas también. sí, Eh, así es. Ellos empezaron a tener síntomas raros de otro tipo de afectaciones, digamos, y yo en el medio, como te decía recién, recorrí tantos lugares, golpeé tantas veces distintas puertas y no tuve respuesta, después de sentirme destratada y humillada también como mujer, sí, como mamá. Me acuerdo hasta que fui a hablar con los distintos concejales que estaban en ese momento, con todos. Yo creo que no me faltó ninguna puerta, porque yo no iba a confrontar ninguna cuestión, yo iba a pedir ayuda. sí, Y bueno, me pasó que un día dije, esto no puede ser más así, porque veía a mis hijos que se estaban enfermando, veía mi cuerpo que se estaba enfermando, veía el cuerpo del papá de mis hijos que se estaba enfermando, y a nadie le importaba. no, a nadie. Era No. como que no valíamos nada, ¿no? Para nadie. Sí, Tampoco el resto de las personas, ¿no? era Esa mejor, sensación mejor no hablar de esas cosas, ¿no? Mantenerlas ahí es, porque era una verdad latente, o sea, ¿quién no sabía por esos años lo que venía pasando? O sea, por lo menos funcionarios públicos era necesario, obligatorio que supiesen sobre esos temas. Yo recuerdo que cuando nosotros arrancamos con el trabajo, ese año nos disparó el tema porque fue el año del conflicto entre el gobierno que estaba en ese momento y el campo. Entonces nosotros empezamos ese video mostrando un poco ese conflicto que había habido, que estaba sucediendo, que era muy agresivo, que toda la sociedad estaba implicada en eso. Y después de eso nos preguntamos, pero hay cosas de las que no se hablan, ¿no? Que tienen que ver con un sistema económico, político-económico, basado en el monocultivo, que tiene que ver con todo esto y de lo que nadie habla. Porque, digamos, el quid de la cuestión más importante de todo eso, más allá de que se estaba hablando por un tema de dinero, siempre el tema es el dinero. Eh, Nadie estaba hablando de lo que verdaderamente nos importaba como sociedad, ¿no? O sea, digo, los medios instalan los temas que les conviene, que, no sé, como que resguarda determinada parte de la sociedad, pero no se involucra con los temas que nos afectan a todos como población. Y entonces digo, bueno, qué importante toda tu batalla que fue casi solitaria, bueno, después se organizaron, no sé si me querés contar un poquito eso, cómo se fueron organizando con otras madres. sí, bueno, como te venía diciendo, a partir de encontrarme sola para Sí, ir a la justicia, y como te dije al principio, yo soy docente en salud universitaria hace muchos años, ya era en ese momento, y bueno, estaba estudiando medicina, terminando medicina, y bueno, dije, tengo que hacer algo, porque esto no puede seguir pasando de esta manera, ¿no? Y me aventuré a estudiar Derecho, decidí estudiar Derecho para poder hacer lo que nadie hacía por nosotros. mm, No sabía cómo iba a salir todo, pero yo estaba convencida de que algo tenía que hacer, porque de hecho después, cuando estoy en el medio de la carrera, mi hija y mi hijo pasan por agentes quimioterápicos, pasan por tratamientos muy invasivos.
Yo tuve 2 ACV, producto de la neurotoxicidad, que me provocaron estos agrotóxicos, y todo fue pasando, ¿no? De una manera que fue impensada, ¿no? Porque en el medio de la carrera pasa todo eso con mis hijos, después casi al final de la carrera me pasa a mí, es decir, que hubo un montón de cosas que bueno, yo siento que tenía que ser de esa manera, ¿no? Que tenía que ir por ese camino. Y bueno, fui encontrando un montón de gente, a un montón de personas que venían pasando por lo mismo. Muchas mamás que tenían a sus hijos con síntomas similares, síntomas muy parecidos a los que tenía mi nene, a los que tenía mi hija, pero que nunca lo habían vinculado con la exposición a la fumigación con agrotóxicos, ¿no? Y bueno, fue ahí que también empezamos a reunirnos en el barrio con esas madres para hablar de esta cuestión, para también llevarles o acercarles información. Y empezaron a contar, ¿no? Sí, cada vez que fumiga se inflama. Cada vez que fumiga, voy a prestar atención, porque cada vez que fumiga se le desprende la piel. Y ahí estaba justamente lo que nadie nos dice, ¿no? Lo que está pasando tiene relación con el veneno que nos están tirando, ¿no? Sí. Bueno, fue así que se unió un grupo de personas, empezaron a tomar también parte de la información que fuimos teniendo, ¿no? Y bueno, fue muy, muy lindo porque logramos hacer distintas manifestaciones juntas, logramos hacer visible barrios que hasta el momento no se tenían en cuenta, y situaciones tan sensibles como la salud de los hijos, ¿no? Situaciones sensibles como la salud propia. Así que, bueno, finalmente integro el grupo de Paren de Fumigar Pergamino, donde no solamente es integrado por mamás, sino también hay padres, tíos, abuelos, hermanos y afectados, o ellos mismos afectados, donde tienen distintas enfermedades, muchos de ellos. Y realmente estamos trabajando con mucho esfuerzo en conjunto, yo personalmente con Naturaleza de Derechos, que bueno, es un apoyo, un pilar fundamental para este tipo de cuestiones ambientales. Me recibo de abogada, hago la matrícula provincial, luego hago la matrícula federal, y mi primer caso fue mi caso, o sea, mi familia, que esa era la idea central. O sea, que imagínate que para mí fue debutar al revés de la pedagogía, ¿no? No, pero de lo más simple, lo más tremenda yo fui de lo más complejo a lo más simple, ¿viste? Claro. Porque eran muchos ataques, mucho también desprestigio, mucha persecución, también en el medio hubo mucha cuestión de amedrentamiento, presiones, amenazas. No me salió tan sencillo la cuestión. Es decir, ¿Y la justicia? Contanos qué pasó en esa instancia judicial, Sabri. Bueno, nos presentamos en la justicia haciendo una denuncia primeramente de carácter anónima, porque bueno, yo ya venía sufriendo todo una especie, ¿no? Como te decía recién, de aprietes, de amedrentamiento, por haber hablado de este tema, ¿no? En un núcleo sojero, donde hay como 70 empresas que lucran con el agronegocio, donde corremos con un logo, lo voy a decir así porque es lo que me sucede, ¿no? Corrimos con logos de el agronegocio envenenador en maratones para recaudar fondos para contrarrestar el cáncer. Exactamente. Entonces, es muy fuerte lo que se vive, es muy fuerte lo que se vive acá, es muy fuerte.
copan todas las aristas sociales para lavar la imagen. Están el club de pergamino, están las escuelas rurales, ¿no? Te fumigan, pero te regalan el escolar. Sí. O te ponen lo que se conoce como la chanchita de gas. Entonces, bueno, a ver, son buenos, porque si no, no te darían el kit escolar, o no te pondrían la chanchita de gas. Entonces, son buenos. Sí, Lo tenemos en la puerta instalado de la guardia del hospital de Pergamino. Entonces, estamos como cercados, digamos, estamos rodeados, estamos cercados, y bueno, la justicia federal, en la denuncia que se hace de manera anónima, empieza a dar instrucciones para abrir una investigación, y en una semana ya había 5 instrucciones dadas. Entonces, para mi sorpresa, se estaba haciendo algo que nunca había pasado. Nunca me había pasado que alguien, era hasta raro, esa sensación rara, ¿no? Porque nunca me había pasado que alguien le diera importancia a lo que me estaba afectando. Sí, exacto, te escucharan. Exactamente. Tomaran Y, dimensión. bueno, que tomaran dimensión de lo que realmente está pasando. Estaba pasando y sigue pasando, por supuesto, Claro, en el sigue cuerpo. pasando. Y bueno, fue así que cuando vi sorprendentemente que estaba funcionando la justicia, por primera vez, me presenté, llevé toda mi carpetita, todas las carpetas médicas de mis hijos, de mi familia, y me constituí como querellante. Bueno, fue así que, de la mano de mi naturaleza de derecho, mi compañero Fernando Cabaleiro, fuimos trabajando, me fue orientando, me fue guiando en muchas cuestiones que tenía que presentar, digamos, que accionar, y se armó una causa muy, pero muy grande. Hoy en día tiene más de 40 cuerpos. El expediente tiene más de 70 historias clínicas. O Y sea que los dictámenes y de... los dictámenes fueron todos favorables para la protección de la salud de las personas. En principio, en el 2018 obtuvimos uno, en el 2019, perdón, obtuvimos uno donde se alejaba las fumigaciones de las cabezas de las personas. Digo yo siempre de la cabeza de Sí, la persona, porque es la realidad, se sí. fumigan en la cabeza, ¿no? Se fumigaban en la cabeza. Se alejaba las fumigaciones a 600 metros de los barrios que estaban afectados. En ese momento ya habíamos logrado incorporar la investigación, no solamente en mi cuadra o en mi familia, sino que la idea era que todos tuvieran la misma posibilidad que yo, porque no la iban a tener en otro lugar, ¿no? Claro. Entonces se fue ampliando, se fue sumando gente como víctimas, entre ellas mamás que, como te comentaba, habían formado una agrupación, y un montón de otras personas con un montón de enfermedades que vivían enfrente o cercano a los campos que fumigaban. De ahí, bueno, se tomó la... Sí. No, te quería sí. comentar que cuando hicimos ese trabajo de investigación en el 2009, bueno, nos enteramos justamente que había una ordenanza municipal que limitaba la distancia para las fumigaciones. No sé si eso fue cambiando con el tiempo, que también había una ley provincial, pero nos explicaba la doctora Torillino que el problema era que los funcionarios que estaban a cargo de controlar si esas leyes se cumplían, no lo hacían. Entonces era como que esas ordenanzas y esas leyes estaban como de gusto, ¿no? Eso fue como el mensaje que nos transmitió Adriana Torillino en ese momento. ¿Qué sucede ahora? Digamos, ¿siguen vigentes las mismas leyes?
a partir de esta causa, de tu causa y de las otras personas que fueron tenidas en cuenta, ¿se modificó algo? Eso. Bueno, en realidad la ordenanza que tuvimos municipal fue a partir del año 2014. 2014. Antes había una ley Una ley provincial que era, provincial. bueno, que también da las facultades a todos los municipios de acuerdo a las actividades agroindustriales que tenga para tomar medidas de prevención. Pero acá no había. En 2014 se logra, a partir de la asamblea y de, bueno, de todo, también de todo lo que habíamos hecho nosotros mismos, ¿no? Se logra una ordenanza que hablaba de una distancia de prohibición de fumigación de 100 metros 100 metros. libres, 100 metros y 500 metros de amortiguamiento. Dentro de esos 500 metros de amortiguamiento, la primera banda que aparecía, es decir, la primera clasificación de agrotóxicos que teníamos era el glifosato. Claro. Precisamente el que enferma a mis hijos y el que me enferma. Claro. Es decir, la banda verde que es sumamente nociva para el cuerpo humano, porque no hay mejor prueba que la que tenemos en la sangre. Exactamente, Es sí. decir, la prueba que tenemos nosotros, las víctimas, la llevamos en el cuerpo de nuestros hijos. Sí. La llevamos en nuestro cuerpo. Entonces, nadie puede decir que no hace daño porque realmente lo estamos sintiendo y está dentro de nuestro cuerpo. Y lamentablemente, algunos tipos de agrotóxicos no se barren de él. O sea que en ese momento teníamos esa ordenanza que surge a partir de 2014 y junto con esta ordenanza se crea una Secretaría Municipal de Control. Esa Secretaría Municipal de Control nunca funcionó. Claro. Es decir, nunca funcionó. De hecho, hoy en día, los dos responsables de esa Secretaría de Control son procesados. Claro, por esas causas, por causas de fumigaciones. Sí, parece como... Sí, no, parece como una tomada de pelo realmente, haber colocado justamente a dos personas procesadas en esos lugares, como el mensaje claro es, acá seguimos haciendo lo que queremos y no importa la salud de la gente. El para afuera es ese el mensaje, ¿no? Seguimos haciendo lo que nosotros queremos. ¿Qué podés vislumbrar hacia el futuro, Sabrina, respecto a esto? Porque, como charlábamos hace un rato, creo que muchas veces sucede que la conciencia de la gente va un paso más adelante que lo que las leyes determinan a veces, ¿no? Porque las leyes no contemplan siempre los derechos justamente de las personas. Como sociedad, ¿vos creés que podemos revertir esto? Porque sí, sabemos que hay muchas aristas que apuntan a que este modelo económico basado en el monocultivo y con ello el uso de los herbicidas que nos envenenan y que ya llegan a nuestros platos en las comidas de todos los días, con las semillas transgénicas y con todo lo que eso significa, ¿no? ¿Qué podemos hacer, digo, ¿no? Porque estamos en el corazón sojero, como dijiste vos, y ya creo que ya no hay barrio periférico que no esté, que sus napas no estén contaminadas por agrotóxicos, pienso yo, ¿no? Y creo que esto sigue avanzando, porque cada vez el pergamino crece más y se van corriendo las fronteras de los campos, pero los campos siguen estando cerca de la gente y se sigue fumigando cada vez más cerca de la gente. ¿Cómo ves el panorama actual y hacia el futuro? Bueno, en principio pienso y creo que la herramienta de la información hace que las personas puedan decidir qué hacer, si quedarse en su lugar o salir a luchar por sus derechos.
Y acá lo que no estamos teniendo precisamente es el acompañamiento de quienes tienen el trabajo de informar. Acá nosotros tenemos una medida cautelar y el diario más importante de Pergamino, la radio más importante de Pergamino, hablan de, por ejemplo, el aumento de los juguetes. Hablan, por ejemplo, de que somos un grupo punteros políticos que vamos en contra del gobierno de turno. Entonces, eso es la imagen o lo que se crea en la cabeza, claro, en la mente de la persona que escucha, y no le permite saber que está siendo envenenada y que sus familiares o ellos mismos se están enfermando por causa del agronegocio que está provocando todo esto, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo primero que deberíamos intentar, que de hecho nosotros desde el colectivo tratamos de hacerlo con mucho esfuerzo, ¿no? No alcanza muchas veces, pero lo hacemos, lo intentamos, ya con que se sume una persona que empieza a informarse, que empieza a replantearse muchas cuestiones, ¿no? De su salud, de su cuerpo. Hoy en día tenemos especialistas que han participado con nosotros, expertos, peritos médicos, científicos que son de la ciencia digna, que hablan, por ejemplo, de la vinculación que hay de los agrotóxicos con el autismo. Acá tenemos una escuela para chicos autistas. Estamos hablando de una ciudad chica, mediana. No estamos hablando de... Entonces, estamos hablando de que cada vez hay más infertilidad en las mujeres, que cada vez hay más pérdida de embarazo, cada vez hay más disrupciones endócrinas, como por ejemplo hipotiroidismo, hipertiroidismo, diabetes. Entonces, si no tenemos esa base de la información, si no sabemos que lo consumimos a través de los alimentos, a través del aire, a través del agua que está en el suelo y que está en nuestros cuerpos, ¿cómo vamos a decidir qué hacer? Entonces, lo fundamental es poder llegar a brindar esa información que la gente necesita y después que decida. Y quedarse en su lugar o no. Pero en este momento está en un estado de vulnerabilidad. Yo creo que es una especie de colonización de la agromafia, porque los intereses económicos justamente son los que meten presión en todos lados para que la gente nos entere de que nos están matando, de que nos están enfermando en nuestras células, ¿no? Con el daño genético que tenemos. Si tengo otro hijo, ese hijo va a sufrir ese daño genético. Entonces, tengamos en cuenta que los medios son responsables. Y también puedo decir que la mayoría, no todos, son hasta cómplices. Porque el deber que tienen los medios justamente es servir para el bien común, para la comunidad, informar a la comunidad lo que está pasando. Nosotros no tuvimos esa oportunidad. Fueron muy pocos los medios que empezaron a hablar de esto. Estaría muy interesante también, te lo digo desde el lugar que nosotros lo trabajamos, que fue la escuela, ¿no? Qué importante que se pudiera hablar de estas cosas en las escuelas. Bueno, por ahí los chicos tanto no están pendientes de los medios de comunicación en cuanto a la información, ellos manejan otros recursos, y por suerte quizás pueden, si se interesan un poco en estos temas, pueden encontrar en internet mucha información. Pero qué importante sería poder hacer algo con los docentes y que los docentes lo puedan trasladar a sus alumnos, porque de hecho yo lo pude hacer con otros compañeros que estaban trabajando conmigo, y ya te digo, lo hicimos allá por el 2009, que todavía en Pergamino mucho no se hablaba, prácticamente no se hablaba de los efectos del glifosato, estaba de manera muy superficial. Pero bueno, obviamente que estaría muy bueno que pudiera estar incluido dentro de la currícula de los establecimientos educativos, ¿no? Ir a por una ley, o ir por un proyecto, ¿no?, educativo de esa naturaleza, estaría muy bueno. Y que las escuelas públicas, al menos las públicas, defiendan la salud pública de sus alumnos, informándolos.
porque es una manera, o sea, la escuela como escuela pública tiene la responsabilidad, la obligación de hablar de salud pública. Y hablando de salud pública, este tema es central. Sí, por supuesto. Bueno, te cuento que me he encontrado con distintas experiencias de docentes. El papá de mis hijos trabaja en escuelas rurales, es docente también. Y bueno, han tenido muchos problemas por hablar de esto. También conozco a otros docentes que se han involucrado en el tema y también han tenido problemas con sus directivos, incluso hasta con inspectores. Entonces, Claro, por ahí es muy complejo, muy hay complejo. casos puntuales como el tuyo, que tenés la libertad de poder hablar, pero hay otros que se juegan casi un sumario administrativo, ¿no? Claro, Entonces, eso es lo complejo de esto, porque vos me decís, bueno, la escuela pública, pero acá hay algo más grave, que no tenemos médicos que hablen de esto. No hay médicos que hablen de esta cuestión. Y es gravísimo porque son facultativos que están preparados en el área médica para decirte, no, esto no tiene nada que ver con eso. sí, digamos que la Esto ética no, lo que está profesional no, pasando, la ética exactamente. profesional de los médicos merece Ninguno otro habla. párrafo, ¿no? Ninguno habla o el que habla te dice, bueno, esto no tiene nada, lo que te pasa no tiene nada que ver, sin haber hecho ni un análisis, ni una valoración de todo lo que estás contando, nada. Y eso es lo grave, es gravísimo, porque acá incluso no tenemos protocolos. Hace unos días pasó lo de los empleados fumigados con Sí, una avioneta, sí, fueron asistidos y fueron dados de alto de inmediato, o sea, no hay protocolos, no hay nada que pueda resguardar a la salud de las personas en un núcleo sojero, donde ya ha habido casos de gente muy afectada, gente como mi familia, como las familias de Villa Alicia, de La Guarida, el Barcallar, de Santa Julia. y Entonces, que está aprobado se además, hace todo, claro, está probado. está ¿Cómo aprobado. las entidades que son responsables de atendernos en la salud, no tienen un Sí. protocolo? Y ¿Cómo no son, se ha hablado hasta el momento de esto? De hecho, la Sociedad Argentina de Pediatría se ha expedido sobre el tema de la afectación, de la gran afectación en la salud de los niños. Y yo no escuché ningún pediatra todavía hablar. Es un tema muy sensible y que me duele profundamente por todas las personas que no tienen la oportunidad de acceder a la atención médica digna, de que se le mueren los hijos sin saber cómo tratarlos porque nadie habla. Entonces, va mucho más allá de una causa, de un expediente frío, va directamente a la afectación de la vida de cada uno de nosotros. exactamente. Y Sí, el error que se comete es que sectorizan, ¿no? Sectorizan, no, porque sí, es una cosa que pasa en Villa Alicia, en La Guarida, estamos todos en las mismas condiciones, porque si estamos vos iguales. recordás, en 2015 se hizo un relevamiento de cómo estaban las situaciones de las personas del centro y de la periferia, y bueno, se encontró lo mismo que encontraron en el cuerpo de las personas de Villa Alicia, La Guarida, el Barcallar, Santa Julia. Entonces, Sí. Y lo que se encuentra en no el va por... agua, y las pruebas de agua también, ¿no? Que siempre Sí, minimizaron todo lo... exactamente. Sí, 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 Ocultaron, minimizaron y atacaron incluso. claro. Porque las palabras de nuestro intendente Javier Martínez fue que es un acto de politiquería, que el juzgado tenía una operación en contra de él, de su persona, ¿Puede ¿no? Y bueno, como abogada te pregunto, ¿puede un funcionario público no ajustarse a una sentencia judicial? y en realidad no puede, porque la ley lo obliga, no debe en realidad. Puede Ujú.
puede porque lo ha hecho y hemos tenido que intimar, oficiar para que pueda cumplir con las medidas cautelares que están vigentes. Que ha sido un acto de provocación, en todo momento lo ha sido. Que ha sido una persona que, tanto él como todo su gabinete negacionista lo ha sido, lo sigue siendo lamentablemente, ¿no? Porque acá estamos hablando de que hay personas que están muy pero muy afectadas, donde tenemos un tanque central en Santa Julia, donde en 8 manzanas hay más de 50 casos de cáncer, y un Sí. tanque que tiene 19 sustancias agrotóxicas que fueron determinadas por los peritos médicos, químicos y todos los científicos que participan en esta causa como altamente cancerígenas y provocando otro tipo de enfermedades. Tenemos niños en Santa Julia que están recibiendo diálisis en el Hospital Garra, Sí. niños de 3, 4 años. Entonces, cuando presenta un informe en la justicia, dice que no existe tal número de personas afectadas. O sea, niega a los enfermos, niega la situación que estamos atravesando. Es gravísimo. Y como te decía, es muy doloroso también, es muy doloroso. De hecho, una de las querellas de esta causa pierde a su pareja a fines de 2020. Él fallece de cáncer, muy joven. Ella tuvo cáncer, sus 2 hijos tuvieron cáncer, es decir, el grupo familiar entero. Y fue la que hizo todo el recorrido en el barrio. Y bueno, encontró más de 50 casos de cáncer en 8 manzanas. Sí, sí. Lo impresionante de esto es que contaba como podía, ¿no? Que se encontraban siempre con los vecinos en un almacén y bueno, cuando ya veían que alguien ya no iba era porque ya no estaba. Claro. Eh, Sí, sí. una situación muy... Y todo eso se oculta. Sí, Todo eso... desoladora, ¿no? Porque donde uno quiere encontrar un viso de esperanza hacia el futuro, es como que decís, esto no ha cambiado, esto sigue igual. ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuántos más vamos a seguir esperando, no? Porque algún día le va a tocar también a ellos. Como que esto siga así, algún día también le va a tocar a ellos, porque como vos decís, la contaminación no discrimina por sector social, ni por barrio, ni mucho menos. Así que es muy probable que también les pueda tocar a alguno de ellos. Pero sí, Sabrina, la verdad que entiendo y me siento totalmente empática con todo lo que me estás contando y con tu caso personal. Eh, Sé que tu lucha es muy valiente porque sé que has atravesado por momentos muy duros por hablar justamente de lo que nadie quiere que se hable, por cuidar los intereses económicos de un sector de la población, pero bueno, de mi parte quiero que sepas que todo el apoyo y contame para participar de los espacios donde estén trabajando en eso, porque siempre me interesó mucho y me interesa. Bueno, nada, no sé si querés hacer una reflexión final sobre todo lo que estuvimos charlando. Sí, bueno, como te decía al principio, la agradecida soy yo, porque esto de que se hable ya es muchísimo para nosotros. Es muchísimo porque nos mantienen silenciados, ¿no? Nos Mm, pretenden ocultos, ¿no? Y acá estamos, siempre son los medios de afuera los que salen a hablar del caso del Pergamino y acá nos dejan bien ocultos, digamos, para que el tema no siga fluyendo. Entonces, por eso es una ayuda muy grande. Por otro lado, la reflexión es que la salida es entre todos. sí, La realidad es que las luchas sociales, cuando se presentan muchas personas, cuando se unen esas personas, tienen resultados positivos. La única forma que tenemos es, primero,
tener la información. Y una vez que tengamos esa información, decidir luchar, ¿no? Decidir salir y luchar por nuestros derechos, derechos que nos han arrebatado y derechos que nos pertenecen, que no debemos dejar por ninguna razón que se sigan vulnerando. Ningún enfermo más, ningún muerto más, ninguna persona más fallecida por el veneno. Esa es la idea fundamental que tenemos en el colectivo y esperamos ser muchísimos en cada manifestación que hagamos para hacernos ver, para hacernos visibles, para hacernos oír, para decir acá estamos, no queremos más esto. Bueno, y seguramente que en el espacio de la banquina van a poder contarnos cuáles son sus actividades y las vamos a poder publicar para acompañar. Seguramente es así, hablo en nombre de mis compañeros y compañeras porque sé que vamos por ese lado, por el lado de la lucha por defender los derechos, ¿no? Y en este caso, ni más ni menos que el derecho a la vida, porque estamos hablando de la salud, es la vida. Así que, bueno, Sabrina, te agradezco enormemente tu generosidad por haber charlado conmigo este rato, me encantó conocerte así, hablar personalmente con vos, ya te conocía tu trayectoria en esta lucha, pero la verdad que es muy impactante escuchar tu testimonio así en primera persona y agradecerte mucho por lo que estás haciendo y por tu valentía y por lo que estás haciendo por todos los demás, porque no es una lucha individual, como vos decís, es colectiva. Acá salimos entre todos, o nos llevan puestos a todos, ¿no te parece? Sí, así es, como vos lo decís. Bueno, Y Sabrina. bueno, gracias por esto, gracias por todo esto que estás haciendo. Muchas gracias a vos, infinitas.